Dios les bendiga a todos. Leemos en Efesios 4, versículo 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Seguimos hablando de lo que es el sacerdocio y habíamos quedado en el video anterior que hay una diferencia entre el sacerdote y el pastor. El Señor no constituyó sacerdotes. En ninguna parte de la palabra dice que el Señor constituyó sacerdotes. Aquí mismo en Efesios 4:11 dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En ninguna parte dice que constituyó sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene un oficio que es ofrecer sacrificios a Dios, el cual la ofrenda ya se hizo una vez y para siempre. No hay más ofrenda, no hay más sacrificio, no hay más derramamiento de sangre. La sangre se derramó una vez y para siempre. Todo aquel que en Él cree será salvo, en el Señor Jesucristo. No necesitamos ninguna hostia, ningún pan, no necesitamos nada. Solamente necesitamos creer para ser salvos. Entonces, hay una diferencia, dijimos, entre el pastor y el sacerdote. El pastor cuida ovejas, el sacerdote sacrificaba ovejas, mataba ovejas. O sea que la diferencia es enorme. Dice, y él mismo constituyó. La palabra constituir significa formar. O sea que el que constituye es el Señor Jesús, no los hombres. La iglesia no constituye. El que constituye, el que forma a esa persona, a ese pastor, a ese maestro, a ese evangelista, el que forma es el Señor Jesús. Es Él el que forma, es Él el que constituye, es Él el que levanta, no los hombres. Por eso la sucesión apostólica es totalmente falsa. No existe. ¿Por qué no existe? Porque el que constituye es el Señor Jesús. Y Él no depende de ningún hombre ni de la iglesia para que sus hombres prediquen la palabra del Señor. Eso de la institución de sacerdotes falsos como hay en esta época está hecha por hombres, no por Dios. Simplemente porque eso no existe en la palabra del Señor. No existe el sacerdocio, el ministerio sacerdotal para el perdón de pecados. En la tierra no existe. Ese sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados le pertenece solamente y únicamente a Cristo, porque Él es el sumo sacerdote y Él es la ofrenda que se ofreció hace 2000 años en la cruz, y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Entonces, la palabra constituir significa formar, formar. Es Él el que forma. Y la falsa iglesia, la secta, es la que deforma. La secta dice que la iglesia no tiene que ser informada, sino que tiene que ser formada. Es todo. La secta lo que más le interesa es que el pueblo no se informe, no entienda la doctrina. Y, como se dice, se coman todos los cuentos que hablan las sectas. La Iglesia Católica, como madre de todas las sectas, es su principal prioridad alejar al pueblo de las Escrituras. Entonces, por eso ellos dicen que el pueblo no necesita informarse, sino que necesita formarse. Claro, formarse a sus herejías, formarse a su paganismo, formarse a su idolatría, formarse a su gobierno de hombres, formarse a su falsa iglesia, eh, formarse a su falsa comunidad de Cristo.
Por eso ellos quieren tomar el control en sus manos al pueblo, porque ellos dicen el pueblo no necesita informarse, sino que necesita ser formado. ¿Por qué? Por los falsos maestros, por los falsos profetas. Obviamente, por eso le sacan al pueblo la Biblia de las manos, como ha sucedido en la edad medieval y en los, en los tiempos terribles de persecución de la iglesia, en la Inquisición. Una persona que tenía una Biblia simplemente se la quemaba en la hoguera. Aún los que traducían la Biblia eh, eran cruelmente asesinados. Cada uno que profesaba o creía en Cristo y no creía como la Iglesia Católica eran literalmente asesinados en la hoguera y en diversas torturas para que se retracten y crean como el paganismo católico, ¿no? O las sectas. Eh, entonces, el que constituye no son los hombres, sino que el que constituye es Jesucristo. Él es el que forma. Por eso dice, la primera acepción que tenemos de la palabra constituir es formar. El que forma es Cristo, no los hombres, no los pastores, los maestros. Obviamente que recibimos instrucción de los pastores y maestros, pero el que forma y levanta a un siervo, a un ministro para que ministre la palabra del Señor, es el mismo Señor Jesucristo. Él es el alfarero, no los hombres. Los hombres deforman. Cristo es el que forma. La segunda acepción que tenemos es organizar, de constituir. Significa que Él, primeramente dice, Él mismo constituyó, Él mismo formó. Y segundo, Él mismo constituyó, Él mismo organizó. El que organiza, la palabra es organizar. Él mismo es el que organiza, el Señor Jesús es el que organiza. Él es la cabeza y Él es el que manda. Cada miembro del cuerpo obedece las órdenes de la cabeza. Un miembro no obedece las órdenes de otro miembro, sino que obedece las órdenes de la cabeza. Ese miembro será usado para comunicar a otro miembro las órdenes de la cabeza, pero no significa que ese miembro gobierne sobre otro miembro, si se puede entender. Lo que queremos decir es que todas las órdenes vienen de la cabeza. Los pastores y maestros son los que sirven la mesa, son los que alimentan, son los que cuidan al rebaño, son los que han sido puestos por el Señor, fueron formados por el Señor y organizados por el Señor, y el Señor los pone donde tienen que estar. Por eso el que organiza a la iglesia es el mismo Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Por su Espíritu Santo, y usa las Escrituras. Por eso el Señor Jesús dijo que Él iba a enviar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe. Por eso no existe, digamos, ningún papado, ningún liderazgo así humano en la tierra sobre la iglesia. No existe. ¿Por qué? Porque está el ministerio y el magisterio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que enseña al pueblo. Es el Espíritu Santo el que dirige al pueblo. Es el Espíritu Santo el que dicta la doctrina, el que enseña la doctrina. Es el maestro por excelencia, digamos, de la iglesia. Es el que ilumina, es el que muestra, es el que quita el velo para que podamos entender las Escrituras. Asimismo, no sé, es algo muy contradictorio lo que son las sectas y el catolicismo. Porque una vez le preguntaron al Papa Francisco a qué vino Cristo, cuál era su propósito. Y él simplemente dijo que no sabía. ¿Cómo puede ser que uno que se dice ser la cabeza, el sumo pontífice, aquel que tendría que dar cátedra sobre ese tema, dice que no sabe? Por eso es toda una mentira, es todo un cuento. Eh, por eso el que dirige, el que guía a la iglesia es el maravilloso Espíritu Santo. Es el que va caminando, delante
del pueblo de Dios, es el que guía al pueblo de Dios, es el que ilumina el pueblo de Dios. Por eso dice la palabra que la unción del santo está sobre nosotros. Y no necesitamos que nadie nos enseñe nada porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Cuando la palabra habla de unción y habla de aceite, porque la unción se relaciona con el aceite, ungir significa frotar, frotar, y, y se relaciona con el aceite. Y el aceite era para las lámparas, para poner en las lámparas e iluminar en la oscuridad. Entonces el ministerio del Espíritu Santo es la iluminación del Hijo de Dios, que ilumina su mente, ilumina su entendimiento y quita el velo con respecto a la doctrina, a lo que debemos entender y a lo que debemos creer, la sana doctrina. Y por eso no existe el gobierno de hombres en la iglesia. Sí existe una supervisión a través de los obispos, de los supervisores que Dios ha puesto, de los pastores, de los maestros, que Dios ha puesto en la iglesia para que cuiden del rebaño, para que alimenten el rebaño. Pero no son jefes ni señores. Por eso el Señor lo dijo claramente allí en, en Lucas capítulo 22, versículo 26, 24, 25 y 26, que no va a ser así entre nosotros. Vamos a leerlo. Lucas 22, 24 al 26 dice que los discípulos disputaban, tenían una discusión quién iba a ser el mayor después que Cristo se vaya. Y ellos discutían entre sí. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, ellos querían ser líderes, digamos, del pueblo de Dios, digamos, de la iglesia que iban a ser después de la muerte del Señor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea que está poniendo una contraposición el Señor de cómo debe ser el gobierno en la iglesia, digamos, si se puede decir. Cómo se debe organizar la iglesia. Y él estaba ya dando una orden, digamos, un mandamiento, que él les decía que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, son señores, son jefes, tienen supremacía sobre el pueblo, gobiernan al pueblo de una manera, eh, de una manera legal, digamos, por jurisdicción, por derecho, sobre el pueblo. Entonces dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, o sea, son señores, son jefes, son amos. Por eso la catolicidad enseña que Dios es un amo, que Dios es un señor y que el pueblo tiene que obedecer ciegamente las órdenes de ese amo como la obedece un esclavo. Y ellos, las sectas y todo el catolicismo, la renovación carismática católica y todo lo demás enseñan que la obediencia es el camino a la salvación. Por eso ellos hablan de una puerta, de un camino, de una meta, o sea, de un inicio, de un desarrollo y de una conclusión de la vida cristiana, lo cual es totalmente diabólico, porque nosotros cuando creemos ya somos salvos, ya entramos por la puerta, ya somos parte del cuerpo de Cristo y ya estamos salvos. No necesitamos ninguna carpeta, ningún módulo, ningún catecismo para llegar a la salvación, porque ya estamos salvos el día que nosotros creímos. ¿Pero en quién creímos? En el Dios verdadero, en nuestro Señor Jesucristo, que Él está diciendo acá a los discípulos que tenían una discusión, pero el Señor dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces, Él está poniendo sobre la mesa que el gobierno o la organización dentro del pueblo de Dios es todo lo contrario a los sistemas políticos de las naciones o de los reinos. ¿Por qué? Porque en los reinos y en las naciones existen
gobernantes, existen reyes, si se puede decir, existen señores, existen amos que gobiernan legalmente sobre el pueblo y lo hacen tiránicamente, obviamente. Eh, entonces, el que organiza, está organizando ya el Señor a sus apóstoles, porque son los apóstoles los que van a poner, digamos, el fundamento, ¿no? Porque el fundamento de los apóstoles es Cristo mismo. Y ellos tienen que tener bien en claro lo que van a enseñar, porque eso es lo que va a escuchar el pueblo, y, y tienen que aprender directamente de los apóstoles. Y ellos van a dejar sus escritos y nosotros aprendemos de ellos, de cómo es la sana doctrina, de qué es lo que debemos entender y creer. Dice, más no así vosotros, más no así vosotros. Así como se gobiernan los reinos con jerarquías, el Señor dice, más no así vosotros. Lo dice el Señor claramente allí en Lucas capítulo 22, versículo 26, que dice, más no así vosotros. Y la palabra no quiere decir, ahí si nosotros analizamos la palabra no, más no así vosotros. Quiere decir que eso, como gobernaban o gobiernan los reinos con amos, con señores, con jefes, con personas que dentro de la iglesia se hacen jefes, se hacen dueños de las personas. Porque lo que hace la secta siempre es poner una persona sobre el discípulo, sobre el creyente, sobre aquel que quiere aprender la palabra del Señor. Le impone una persona, le pone una carga, le pone como si fuera un capataz encima, ¿no? Al cual le tiene que contar sus pecados, al cual le tiene que rendir cuenta de todo, de lo que hace, de lo que no hace, cuando entra, cuando sale, con quién se casa, con quién no se casa, le tiene que rendir cuenta de todo. Entonces eso es una esclavitud, ese es el evangelio de esclavitud que habla el apóstol Pablo. Un evangelio de obras, un evangelio de gobierno de hombres que someten al pueblo a la tiranía y someten al pueblo a esa esclavitud, a las obras. Entonces el Señor dice no, así vosotros. Esa palabra no en el griego es ou, que significa ignorar. Y es un negativo absoluto que dice ni siquiera. La palabra ignorar significa no saber algo o no tener noticia de ellos. Cuando el Señor habla del gobierno de los reinos de esta tierra, Él le dice no, ni siquiera lo piensen. Tienen que eso, ni siquiera se les tiene que cruzar por la cabeza que el gobierno de la iglesia es como el gobierno de la tierra, de los reinos, con jerarquías. Así como nuestros miembros, nuestros brazos, nuestras piernas, todos nuestros miembros, las manos, los dedos, todo lo que todos los miembros reciben las órdenes de la cabeza. Ningún miembro tiene, digamos, autoridad sobre el otro miembro. Digamos, una mano no le da órdenes a la otra mano si se tiene que mover o no se tiene que mover. Esa orden viene directamente de la cabeza. Por eso el Señor dice, no así vosotros. Esa palabra es un negativo absoluto. Es algo que tienen que ignorar por completo, ese sistema de gobierno, ese sistema del mundo, ese sistema de las naciones, ese sistema de los reinos, ese sistema de jerarquías. El Señor dice, no así vosotros. Así como se gobiernan los reinos de este mundo, ustedes no se tienen que gobernar. Y es exactamente lo que pasa en la religión. Hay un gobierno de jerarquías que es similar al gobierno de las naciones y al gobierno de los reinos. Por eso es totalmente falsa y totalmente pagana y totalmente diabólico ese sistema. No es el sistema de Cristo, no es la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor, el sistema de gobierno es a través del servicio y del amor. Es totalmente contrario al sistema pagano, que es a través de la imposición. Por eso ellos usan dogmas, o sea, un dogma es algo que no se puede refutar
es algo que no se puede discutir. Por eso, en los años medievales, aquel que se atrevía a ir en contra de la, de la doctrina católica, simplemente se lo mandaba a la hoguera, porque los dogmas no se podían discutir. Por eso ellos preguntan dónde estaba la iglesia evangélica en esos tiempos. Y la iglesia evangélica era perseguida y era quemada en las hogueras. Ahí estaba la iglesia evangélica, escondida, huyendo de estos asesinos. Ahí estaba la iglesia católica. Y simplemente en la historia quedaron los escritos de los herejes, de los padres de la mentira, que dejaron todos sus escritos, todas sus herejías y todas sus torceduras, diciendo que eran los sucesores de los apóstoles, lo cual es totalmente falso. Si hubieran sido los sucesores de los apóstoles, enseñarían esto que dijo el Señor Jesús, que los reinos, que la iglesia no debía regirse como los reinos de esta tierra, con jerarquías. Porque dice, los reyes de las naciones se enseñorían de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Más, o sea, más quiere decir algo que adversativo, que se contrapone. La iglesia se contrapone a este sistema de gobierno. Dice, más no así entre vosotros. Dice, ustedes tienen que ignorar este sistema de gobierno. Y otra acepción de la palabra, porque en el original, en la palabra original significa no, significa ignorar. Ignorar este sistema de gobierno. El sistema de gobierno de la iglesia es el sistema de el servicio y el amor. Y una segunda acepción es desentenderse de algo o de alguien, no hacer caso. Eso es lo que decía el Señor. Ustedes no tienen que hacer caso de los sistemas de gobierno de esta tierra. El que le hace caso a este sistema del gobierno de esta tierra es la iglesia pagana. Ellos tienen un sistema de gobierno pagano. ¿Por qué? Porque se manejan con jerarquía, simplemente. Y el Señor dijo que no, más no, así entre vosotros. ¿Qué es la ignorancia? Porque el Señor dice, ustedes tienen que ignorar esta forma de moverse dentro de un pueblo. Y la palabra ignorancia significa falta de instrucción, de conocimiento sobre algo. O sea que los apóstoles jamás enseñaron jerarquía dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que ignoren esto, que no enseñen esto, porque la palabra ignorancia significa falta de instrucción. O sea que los apóstoles nunca instruyeron a la iglesia de ese momento, ni transmitieron, ni en las epístolas, ni en la de Pedro, ni en la de Pablo, ni en la de Juan, ni en la de Santiago, ni en ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia tiene un gobierno como el de los reinos, con jerarquías. Sí hay supervisores, sí hay cuidadores, pero no hay jefes ni señores. Por eso el apóstol Pedro dice allí en Pedro 5:1 en adelante que los presbíteros, los ancianos, no se enseñoreen del pueblo. ¿Por qué? Porque él se recibió la enseñanza del mismo Señor Jesucristo de que no tiene que haber señores en la iglesia, no tiene que haber papas, no tiene que haber todas esas cosas diabólicas, tiene que haber un ambiente de servicio y amor dentro de la iglesia, que nos sirvamos los unos a los otros. Y los supervisores, los pastores y maestros, están para alimentar al rebaño, para cuidar al rebaño. Entonces, la palabra no, más no, así vosotros, quiere decir que los apóstoles tenían que ignorar todo este sistema de gobierno. Y el original, digamos, si vamos a la raíz de la palabra no, que significa una negativa absoluta. O sea que el Señor fue muy enfático, fue muy enérgico en decirle a los discípulos, ustedes ven cómo se gobiernan los reinos, que hay señores, que hay amos, que hay jefes,
¿no? Y que tienen al pueblo en esclavitud a la obediencia, porque la secta lo que enseña es a obedecer para ser salvo. Si obedeces, tendrás paz, dice. Claro, como un esclavo obedecía a su amo y tenía paz, pero si el esclavo se rebelaba iba a ser castigado. Entonces, las sectas tienen a Dios como un amo tirano, el cual, si el pueblo obedece, serán salvos, como si Dios fuera un amo tirano. Por eso hacen hincapié en el señorío de Cristo, como Dios como un amo, como un señor. Obviamente que Él es rey de reyes y señor de señores, pero no como lo dibuja la catolicidad, la falsa iglesia y las sectas, y la renovación carismática que usa mucho esta doctrina del señorío de Cristo para tener al pueblo esclavizado a las obras, esclavizado a la obediencia. Ellos producen esclavos, no forman cristianos, no enseñan al pueblo, al contrario, lo deforman y lo hacen al pueblo esclavo de las obras. Cuando el Señor hace una negativa, y es un negativo absoluto, dice la palabra no, no así vosotros, quiere decir que el Señor fue muy enérgico y les dijo, en la iglesia no habrá, en mi iglesia no habrá jerarquías. ¿Por qué? Porque un cuerpo no tiene jerarquías. En un cuerpo son todos los miembros iguales y todos reciben órdenes de una sola cabeza. Y en la iglesia hay una sola cabeza y esa cabeza es Cristo. La iglesia no tiene dos cabezas. La iglesia tiene una sola cabeza. Y y está el Espíritu Santo en la tierra para guiarnos a toda verdad. No necesitamos a ningún hombre porque la orden viene de la cabeza. Él sí pone hombres, él sí pone maestros, él sí pone pastores para que nos enseñen la palabra y él mismo organiza. Por eso dice la palabra que él constituyó. Él formó y él organiza la iglesia. El mismo Señor es el que organiza la iglesia. Dice, es un no, es una negativa absoluta, dice. La palabra no, acá en el griego, en el original, digamos. Si vamos a la raíz de la palabra, ¿qué es lo que quiso decir el Señor? ¿Cómo fue su negativa? Fue una negativa con energía. Y le dijo, no así vosotros. Dice, algo absoluto quiere decir que excluye toda relación. O sea que el Señor le dijo que no tenían que tener ningún tipo de relación con este sistema de gobierno como gobierna los reinos y las naciones. Eh, y la iglesia no tiene licencia para aplicar este sistema de gobierno, o sea, por jerarquía, no tiene licencia. El Señor no le da licencia. Aquí en la palabra dice, no así vosotros, más no así vosotros. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, más no así vosotros. O sea que el Señor les prohibió a los apóstoles que instruyan al pueblo de tener una iglesia con jerarquía. Y los apóstoles la tenían, lo tenían todo bien claro y es lo que esos enseñaron. No enseñaron para nada lo que existe hoy, ¿no? En la religión, en lo que existe en la catolicidad y en las sectas, que es todo por jerarquías, que ellos ponen personas encima para que gobiernen sobre los otros y esos otros gobiernan a otros como una pirámide, porque el sistema del diablo es piramidal, donde hay una cabeza humana y debajo vienen todos los súbditos por jerarquía. Ese es el sistema diabólico. Por eso el Señor le dijo, no así entre vosotros, porque ese es un sistema diabólico. Ese es un sistema diabólico. Así se maneja el diablo. Entonces, con un gobierno de hombres. Entonces la iglesia no tiene licencia para aplicar este sistema dentro de la iglesia. Por eso el Señor dijo, no así vosotros, quiere decir que la iglesia no tiene licencia para tener jerarquías dentro del pueblo. Y algo absoluto es algo terminante, algo claro y algo concluyente. Algo que el Señor afirmó, algo el Señor que puso firme, ¿no? Y aseguró con firmeza, y es algo que los discípulos no se habrán olvidado más, porque ellos venían discutiendo, venían viendo quién era el mayor, y el Señor dice, no, así no es.
Él lo hizo y les dijo claramente, les dijo, los reinos de esta tierra tienen señores, tienen amos, tienen jefes, mas no así entre vosotros. Y entonces el Señor al afirmar eso, lo hizo como algo que donde ellos debían andar. Porque la palabra afirmar significa poner firme. Otra acepción es asegurar o dar por cierto una cosa. Y también el diccionario lo que dice con la palabra afirmar, porque el Señor estaba afirmando una negativa, digamos. Estaba diciendo no así vosotros, estaba afirmando algo que no debían hacer ellos. Y es otra acepción es firme de una carretera, que significa un pavimento. Eh, un pavimento está formado por una serie de capas ejecutadas con materiales seleccionados y generalmente tratados. Es algo especial. El Señor les dejó un pavimento, les dejó una carretera, les dejó un camino por donde ellos tenían que andar, por el camino del servicio y del amor, diciéndoles que las jerarquías no existen dentro de la iglesia como no existen las jerarquías dentro de un cuerpo, como lo explicamos recién. Una mano no le da órdenes a la otra mano, sino que si la otra mano se tiene que mover, la orden se la da la cabeza, no la mano. Entonces, hay una organización, él es el que organiza. No significa que cada uno hace lo que quiere, es todo lo contrario, todos hacemos lo que la cabeza manda. Por eso estamos donde estamos. Si estamos aquí es porque la cabeza mandó que estemos aquí. Y si estamos allá es porque la cabeza mandó que estemos allá. Puede usar a hombres, puede usar a siervos, porque él dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él los constituyó, él los formó, él los organizó y se los dio al pueblo, porque constituir significa dar, ofrecer, ¿no? Levantar hombres. El Señor levanta hombres, porque Él es el dueño de la iglesia, Él es el dueño del cuerpo, porque Él la compró, como dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, que Él compró a la iglesia con su sangre. Y Él es la cabeza y el que da las órdenes es Él. Entonces, el sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados no existe en la tierra. Fue quitado, fue abrogado y fue cambiado por el sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados de Jesucristo. Ahora Jesucristo es el sumo sacerdote y ahora simplemente hay ministerios para alimentar, para formar, digamos, perfeccionar, formados por la palabra, ¿no? Porque es la palabra la que le da forma al cristiano, no palabras de hombres, sino la misma palabra del Señor. Entonces, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. En ninguna parte acá dice que él constituyó sacerdotes. No existe eso. Eso es un invento de Roma, es un invento de las sectas, y dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no hay más sacrificios, no hay más, no se derrama más sangre, porque la sangre se derramó una vez y para siempre, hace 2000 años en la cruz del Calvario, y ahora solamente Él levanta hombres, constituye hombres, ministerios, para que alimenten a las ovejas y, y cuiden del rebaño, supervisen al rebaño por mandamiento expreso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo los levanta, Él mismo los constituye, Él mismo los forma, Él mismo los ordena. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá y vamos a continuar en el próximo video. Que Dios les bendiga a todos.